Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si te parece, Carlos, ya podemos empezar a transmitir. Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar la primera teórica de diseño de estudios culturales. Digamos, la idea es no extenderme más allá de 1 hora, que es el tiempo que habíamos pautado para la teórica, y dar espacio y tiempo para que ustedes después tengan un interesante y productivo trabajo práctico de trabajo con el texto de Marshall Berman. Esperamos que hayan podido acceder a las comisiones, al material, ya tienen las lecturas, vieron la presentación de la materia, el cronograma. Tratamos de que todo sea bastante organizado. Sabemos que hubieron algunas confusiones de comisiones, pero bueno, por suerte eso cambia, digamos, es cuestión de cambiar la clave de automatriculación y ya se subsana. Todas las comisiones van a estar trabajando en sincro con los textos, o sea que eso no representaría mayores inconvenientes. Hay una estudiante, una sola, creo que se llama Flores, creo, ¿sí?, que nos ha venido su mail rechazado, ha pedido, la clave que no le llegó, yo se la volví a mandar y me volvió a venir rechazado, así que eventualmente después les comparto el nombre del estudiante para ver si alguna la conoce, que le avise que nos ha venido su mail rechazado, pero es la única de los 230 estudiantes que tenemos. Bueno, esta teórica de introducción es un poco para señalar los lineamientos generales de la materia y presentar un trazado muy general, muy general del texto de Marshall Berman. Diseño de estudios culturales es una materia que va a discutir algunas cuestiones que forman parte de los relatos fundacionales del diseño, ¿no? O sea, nosotros partimos, no es una materia histórica, pero sí es una materia que se va a valer de la historia para reflexionar acerca de la emergencia del pensamiento proyectual. Y lo que nos interesa en la materia es básicamente, si tuviésemos que resumir después de 20 años de dictado la materia, uno podría decir que la pretensión, no sabemos si se logra, la pretensión de esta materia es dar cuenta un poco, situar un poco la emergencia del pensamiento proyectual. La hipótesis de partida es que ese pensamiento proyectual nace de la reformulación de varios saberes y que ese nacimiento no es estrictamente una cuestión disciplinaria, sino que acompaña a un momento de la historia de la humanidad en Occidente que se llamó modernidad y que se llama modernidad. Dicho de otra manera, podemos considerar al diseño, si consideramos al diseño, digamos, bajo la lógica del pensamiento proyectual, si consideramos que el diseño es proyectualidad, tenemos para nosotros, quienes estamos aquí en la cátedra, que pensar, digamos, la relación entre proyectualidad y proyecto moderno o modernidad. Y esta es un poco la hipótesis de partida de la materia, lo que vamos a tratar de señalar hoy, y la razón por la cual presentamos un autor como Berman, porque justamente lo que Berman hace es contarnos de qué viene la modernidad, ¿sí? O sea, el autor para entender a la modernidad es Berman, ¿sí?, junto con Elías, que son los dos primeros textos que vamos a estar trabajando. Una aclaración que es importante: la materia va a trabajar siempre hablando, ¿sí?, de un diálogo transatlántico. No habla de todo el mundo, no habla de África, no habla de Asia, no habla de Oceanía, tampoco habla de toda Europa ni de toda América, habla de algunos países europeos y algunos países latinoamericanos, ¿sí? Ese es básicamente el diálogo que la materia va a reconstruir.
y nosotros nos ubicamos ahí, en ese diálogo transatlántico, ¿sí? Y nos vamos a ubicar del siglo, quizá en esta clase, 15, 16 en adelante, ¿sí? Hasta llegar al siglo 20, 21. Y vamos a ir y volver en la materia por ese periodo tan particular. Entonces, lo primero que tenemos que decir o que quisiéramos decir acá en la clase es que sí pensamos que el diseño tiene un origen moderno. Dicho de otra manera, y aunque suene medio brutal, ¿sí? Pensamos que no hay diseño antes de la modernidad. Y esto es un poco fuerte, porque cualquiera de ustedes puede decir, bueno, pero no existe eso. O sea, había producción de objetos, había producción de imágenes, había producción de indumento, había comunicación visual, había paisaje, había diseño de paisaje, ¿sí? Había arquitectura. Y un poco aquí sí vale una distinción que nos parece totalmente pertinente. No sé si fueron a la muestra del Malva que está sucediendo en estos momentos del cielo al hogar, del cielo a la casa. Bueno, y el subtítulo es algo sobre la cultura material argentina. Bueno, se las recomendamos ampliamente esa exposición. Una de las cosas más interesantes y más provocadoras de la exposición es que no habla de diseño, habla de cultura material, ¿sí? Y de cultura material y de cultura visual. Bajo la idea, y acá es importante remarcar esto, que podemos decir que todas las culturas en la historia de la humanidad han producido o de alguna manera producen cultura material y cultura visual, pero no todas las culturas y todas las sociedades produjeron diseño. O dicho de otra manera, el diseño es un segmento particular de un universo más grande que es la cultura material y visual y objetual, ¿sí? Es decir, el diseño es un pensamiento particular y situado que va a interpelar de una manera distinta a esa cultura material y visual. ¿Se comprende esto? Es un poco, y si no se entiende, por favor, no teman escribir ni en el chat acá del Meet, ni en el chat del Twitch. O sea, participemos porque en las clases eso es lo que más nos gusta. Si necesitan que repita, si quieren discutir algo, si no están de acuerdo, levantan la mano o directamente irrumpen y, digamos, abrimos la discusión, que eso es lo más interesante de las clases. ¿Cómo vamos? Bien, es difícil de entender el concepto, pero bueno, ya lo entenderemos Buenísimo que a lo lo largo digas, de, Andrés, buenísimo, me ayuda un montón. Así lo que entenderemos a lo largo de la materia, yo supongo. espero que sí, tengo esa esperanza. Por ahora viene bien. Bueno, Porque cuando la choquemos me avisan también, ¿no? pienso en Da Vinci, que era por ahí anterior a la modernidad, no lo consideramos un diseñador o a tantos otros, ¿no? Que hubo en esa época. Excelente, excelente, excelente la objeción. Da Vinci yo te diría que ya está más de este lado que del otro. ¿Sí? Justamente el Renacimiento es el momento de parteaguas. Pero un poco la intención de la clase de hoy es tirar esta hipótesis provocadora, que es una provocación, ¿sí? Para ver con qué elementos tenemos, ¿sí? Eh, eras vos, Felicitas, la que no se podía matricular. No era Flores, era Felicita Páez. Me vino rebotado 2 veces, ¿sí? Así que después lo intentamos de nuevo. Perdón, pero esto es una emergencia. Nos ponemos todos en el lugar de Felicitas y después vemos cómo se soluciona. ¿Sí? Estuvimos mandándote y no vino rebotado el mensaje. Efectivamente, retomo Andrés, es una provocación y en la clase de hoy vamos a tratar de entender, en la clase de hoy y en la que viene, en qué elementos, o con qué elementos, o sea, cuál es la caracterización de la modernidad que nos permite decir que el diseño o el pensamiento proyectual nace en ese contexto, ¿sí? Me valgo un poco de la siguiente diferencia, ¿no? O sea, y acá hay 2 diferencias que quiero establecer. La primera es que, digamos, a ver cómo decirlo, es la misma diferencia que existe entre construcción y arquitectura, ¿sí? No todas las construcciones son arquitectura.
Y no toda la arquitectura siempre tuvo la misma valencia que hoy tiene el concepto de arquitectura. Entonces, producir indumento no necesariamente es ejercer pensamiento proyectual. Y producir materialidad no necesariamente es resolver un problema en términos proyectuales. ¿Sí? Entonces, es esa lógica de pensamiento la que nos interesa de alguna manera reponer aquí. Y no es fácil, porque los argumentos no son estrictamente proyectuales. Vamos a ver que el mundo del proyecto participa de un movimiento mucho más grande, que es casi como un parteaguas en la historia occidente, ¿sí? Y que efectivamente, como bien señalaste, Andrés, se inicia, Berman lo sitúa más adelante, ¿no? Berman lo que hace es como una conjunción trabaja como corrientes del pensamiento, ¿no? O sea, entonces trabaja ya con modernismos situados, es decir, con modernismos que ya están robustecidos, ya tienen nombre, ya son criaturas con nombre y apellido, ¿sí? Pero antes de que aparecieran esos pensamientos que reflexionan sobre la modernidad, hubieron una serie de cambios que fueron estructurales y que marcan un quiebre, como si fuera un sismo, ¿sí? Entre el mundo medieval y el mundo moderno. Y ese quiebre se sitúa entre los siglos XV, XVI, XVII, es decir, al calor del humanismo, al calor del Renacimiento y al calor de la Reforma protestante, la Reforma y la Contrarreforma. ¿Nos ubicamos? ¿Sí? Sí. Ustedes van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el diseño? Tiene todo que ver con el diseño. Lo único que tienen que tener es un poco de paciencia, ¿sí? Porque vamos a tratar de convencerlos de que esto tiene que ver con el pensamiento moderno y con el mundo del proyecto. Ahora bien, esas transformaciones van a ser transformaciones que van a dar origen a un montón de cuestiones, ¿no? Pero cuando decimos que es una especie de parteaguas, estamos diciendo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, bueno, que se produce una serie de cambios muy importantes, económicos, sociales, políticos, ¿sí? Pero que básicamente lo que cambia es que cae o se empieza a resquebrajar un esquema interpretativo del mundo y aparece otro. O sea, el modo en que explicamos nuestra existencia en el mundo, el modo en que nos explicamos en los vínculos con los demás, el tipo de prioridades que establecemos, la forma, incluso el tipo de afectividad, de afectos, de vínculos que establecemos, van a aparecer reformulados. ¿Sí? Sí. Tengo acá, buenísimo. Entonces, eso por un lado. ¿Y de qué manera aparecen reformulados? Bueno, la reforma protestante de alguna manera, y sobre todo el humanismo, ¿sí? que se desarrolla, antecede y acompaña todo el Renacimiento, el humanismo como movimiento de ideas, lo que va a hacer es, de alguna manera, empezar a trabajar con la idea, o no trabajar con la idea, instalar la figura del libre pensador, ¿no? del autor, del intelectual, ¿sí? Entonces se empieza este movimiento en el cual las ideas ya no son parte de, o las ideas legítimas ya no tienen la rúbrica de la iglesia estrictamente, sino que el pensamiento también va a estar acompañado, por fuera de las figuras religiosas, los intelectuales religiosos, con autores que tienen nombre y apellido. Dicho de otra manera, a partir del Renacimiento, a partir del humanismo, a partir de la Reforma, hay un movimiento de mayor individuación. El pensamiento empieza a ser, ¿sí?, no el pensamiento de un grupo social o de los representantes de un grupo social o de una institución como la Iglesia, sino que los conceptos, las ideas, el desarrollo de filosofías, más allá, digamos, del hecho de hablar en nombre de la Iglesia, empiezan a tener nombre y apellido. Y esto va a ser un movimiento de particularización de las ideas, es decir, las ideas, dicho de otra forma, es el momento en el cual empieza la figura del individuo, la figura del autor, ¿no? Es el autor o una persona que empieza a tener ideas y esas ideas tienen derecho de empezar a ser expresadas libremente.
¿Por qué nos interesa esto? Porque una de las grandes transformaciones de la modernidad en relación al medioevo, por supuesto, está la caída de, digamos, la sociedad feudal, digamos, la caída del vasallaje, del tipo de relación de producción que sostenía una relación entre el señor feudal y el vasallo. Ese es un punto, pero el punto fundamental es que, de alguna manera, el individuo paulatinamente, poco a poco, y en la transición entre el siglo XV y el siglo XVIII, el individuo empieza a ser protagonista, empieza a ser un protagonista en términos sociales y políticos. Antes de ese momento de la historia de Occidente existían individuos, pero existían individuos sobre todo formando parte de estamentos, ¿sí? O sea, formaban parte de sociedades que eran sociedades estamentales. A partir del resquebrajamiento de los estamentos hay un proceso de mayor individuación. Y esto nos interesa porque claramente la individualidad, el individuo va a empezar a tallar como figura social y política, como célula social y política, y también como células filosóficas. Las filosofías empiezan a describir, digamos, toda la lógica de acción a partir de la emergencia de un ser individual. ¿Me siguen? Sí. Esto también se colige en una serie de cuestiones que son importantes. Por ejemplo, la traducción de esto en derechos sociales y políticos. Y el punto culminante de esto es la Carta de, digamos, los derechos de los ciudadanos, ¿no? La Carta Universal de Derechos de los Ciudadanos, que va a terminar de madurar en la Revolución Francesa. Hernán, cuando quieras, Cat de Valle de Fadu, abrís el mic y haces los comentarios porque en las teóricas presenciales esto no se podía hacer, pero por acá sí se puede charlar. ¿Sí? Porque te veo ahí con asintiendo, poniendo cara y me copa que se... No. Lo mismo Maru y Horacio que deben andar por allí. Bueno, cualquier cosa. Dale. ¿Sí? En serio, o sea, acá abren el mic y como cátedra, ¿sí? Entonces, esto es un punto clave. O sea, empezamos a ver la emergencia en la figura del individuo y en términos de producción de ideas y de producción de arte, esto va a terminar impactando en la construcción de la figura del autor, ¿sí? Entonces, habrán visto que en el medioevo no tiene las pinturas una firma, ¿no? Y hay un determinado momento en que las pinturas empiezan a tener una firma, ¿sí? Los hombres y las mujeres que se destacaban, pero que eran todos hombres, ¿sí? Que se destacaban en el medioevo, eran figuras prominentes, ¿sí? Digamos, de estratos políticos, eclesiásticos o económicos, o cancilleres y embajadores. Pero no había el hombre común, el ciudadano N. No se hablaba en nombre del ciudadano N. ¿Sí? Entonces, ese movimiento de mayor sí, de alguna manera es por este movimiento de mayor individuación que aparece el reconocimiento que lo humano se encarna en un individuo y ese individuo tiene derechos sociales y políticos, ¿sí? Y además es una unidad de acción. ¿Por qué nos interesa esto? Porque digo, al día de hoy cuando pensamos en términos de diseño no pensamos en términos estamentales, ni de castas ni de culturas. ¿Quiénes innovan? ¿Quiénes producen diseño? ¿Quién es los individuos? Exactamente, ¿quién es el sujeto de la acción del diseño? ¿Un estamento? No. Entonces, digo, empezar a reconocer esto, empezar a reconocer que el lenguaje con el que pensamos el diseño y los conceptos con los que pensamos hoy el diseño son conceptos que tienen una historia de no más de 500 años para atrás, no más. ¿Sí? Cuando no antes, inclusive. ¿Sí? ¿Estamos? Más o menos todavía. Bueno, Perdón, vamos a tratar, es la primera clase, vamos a tratar de sostener esto y ver si los convencemos. Si no, bueno, damos por perdida la batalla. No. Pero por acá estamos bastante convencidos. Entonces, cuando uno está bastante convencido, nada, vamos a tratar de compartir los argumentos a ver cómo les resuenan, ¿sí?
Claro, porque yo pienso en todas las iglesias, en todas las cosas diseñadas en el medioevo o antes del medioevo, en la etapa gótica, o inclusive Sí, una casa de barro de un indio también tiene un diseño. ajá. No, estoy totalmente de acuerdo, Andrés. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en ese caso yo no llamaría, separaría y distinguiría el diseño del pensamiento proyectual. Pero también hay un proyecto, el hombre seguramente pensó con qué objetos lo podía hacer, qué forma Es que podía. por ahí la diferencia también está en hacia quién se está diseñando, digamos. En ese momento, en la iglesia, por ahí, en ese contexto específico de sociocultural, tenía como un sentido, bueno, diseño porque Dios, bueno. Ahora quizás lo que sucede con la modernidad es que el diseño cambia también el para quién estamos haciendo las cosas. Como que me parece que entra esa pregunta en juego, no estoy segura, pero eso me da la sensación. Sí, Luz, efectivamente es así. Es así, hay un montón de otros elementos que me parecen también claves poder señalarlos. Acá el riesgo que nosotros tratamos de evitar es el anacronismo, es hablar, por ejemplo, no sé, de diseño experiencial en los aztecas, ¿no? Que ha sucedido, ¿no? Estoy un ejemplo in extremis, pero yo creo que lo que me parece, Andrés, que vos estás señalando es algo que tiene que ver con el utilitarismo, ¿sí? Y con la utilidad y con la, digamos, con un pensamiento más vinculado al utilitario. Capacidad de resolver problemas, de pensar en la dimensión utilitaria del mundo, existe, ¿sí? Ahora, la posibilidad de planificar, ¿sí? Las soluciones a los problemas, ¿sí? En términos de una planificación racional, pautada, estratégica, ¿sí? Ese pensamiento se conforma en la modernidad. Dicho de otra manera, a ver cómo decirlo de una manera tal que, digo, por eso a mí me interesa separar cultura material y cultura visual de diseño. Y si, tu propuesta y la propuesta de muchos autores que siguen en esto mismo es considerar, digamos, que toda la cultura material es diseño. Si vos pensás, a ver, para decirlo de otra manera, yo acepto y sigo lo que vos estás diciendo siempre que no exista el término proyecto o proyectualidad, porque el proyecto sí es algo cocinado en la modernidad. No quiero adelantar demasiado, pero bueno, aprovecho para introducir una nueva característica de la modernidad. En este gran quiebre que hay entre el mundo del medioevo y el mundo moderno, ¿sí? Hay también formas de legitimación y de sostener el presente, ¿sí? Las sociedades antiguas, ¿sí? Los griegos, los romanos, ¿sí? Pensaban en el futuro, pero el tiempo del futuro era un tiempo, digamos, a considerar, ¿sí? Y el tiempo del presente básicamente se justificaba en función de el vínculo con el pasado. Lo mismo sucede en términos del medioevo. El medioevo lo que va a hacer todo el tiempo, como cualquier sociedad arcaica o estamental, es justificar el presente a partir de conductas del pasado, ¿sí? Existía el futuro, pero el futuro era visto en general como una amenaza, como un tiempo del incierto, como un tiempo de un gran interrogante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el hombre y la mujer y les humanos no habían podido, no tenían como el dominio sobre el mundo y sobre la naturaleza que sí empiezan a adquirir a partir, digamos, del desarrollo de la ciencia y la técnica, siglo XVII en adelante, ¿sí? El crecimiento exponencial del desarrollo de la ciencia y la técnica y esa mayor fortaleza que van teniendo a medida que van conquistando mundo en sentido de pensamiento, pero también de continentes, de naturaleza, dominando todo lo que era indomable hasta ese momento, ¿sí? Esa idea de empezar a ganarse confianza con uno mismo al punto de empatarle el poder a Dios es también una característica que no existían antes y es un poco también una de las grandes críticas que formula Nietzsche a este hombre moderno, ¿sí? Ahora, esa condición, ¿sí? Es una condición muy, muy distinta a la de un ser medieval y a un ser de la antigüedad que tenía terror, pánico a las fuerzas de la naturaleza, ¿sí?
que la manera de reasegurarse el presente era replicar en parte lo que ya había demostrado su efectividad, ¿sí?, en el pasado. Dicho de otra forma, la modernidad va a inaugurar al futuro como el tiempo de la historia. A ver. El quiebre fue entonces cuando el hombre dejó de adaptarse al ambiente y empezó a adaptar el ambiente a él. En parte sí, en parte sí, que tiene que ver con lo que vamos a ver en las clases de hoy, en la clase que viene. Tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de un pensamiento racional, ¿no? Con el desarrollo de un pensamiento que empieza de alguna manera a conquistar el mundo, ¿sí? No necesariamente todo pensamiento racional es un pensamiento de conquista, pero sí, de alguna manera, el proyecto de la modernidad es un proyecto de liberación de las ataduras digamos, del momento más considerado más oscuro del medioevo, ¿sí? De la, qué sé yo, de la ortodoxia de la iglesia, de la Inquisición, de los miedos atávicos, de correr a la gente con que se iba a ir al infierno y al purgatorio, toda esa serie de miedos con los que se construían esas subjetividades. Hay una especie de querer vencer a esa digamos, esa serie de fantasmas que habían poblado el mundo antiguo y el mundo del medioevo, y en ese afán, digamos, por independizarse del oscurantismo religioso, es que se desarrolla, por ejemplo, un movimiento como en la Ilustración, ¿sí? Ese movimiento, que es la Ilustración, que es el iluminismo, va a enarbolar a la razón como básicamente uno de los principales motores de la historia, ¿sí? Y la razón es propia de la condición humana para la Ilustración. No hay racionalidad en el ámbito de la naturaleza ni en el ámbito animal. Es una de las diferencias, el raciocinio, que nos va a diferenciar de los animales, ¿sí? Entonces, esto es importante porque digamos, la condición humana empieza a sentirse fortalecida, ¿sí? A partir justamente del despliegue de la razón. Y ese fortalecimiento es el que va a permitir luego digamos, una expansión de esta lógica racional que no va a seguirse estrictamente al ámbito de las ciencias, sino que va a empezar a avanzar en la vida cotidiana. Se empiezan a planificar las acciones del día a día. Ya no se sigue un precepto estrictamente religioso en términos de cotidianeidad. Y eso a su vez da mayor fortaleza a la condición humana, que empieza a sentirse cómoda en esa idea de, bueno, ok, me empiezo a planificar la vida, soy un individuo libre, empiezo a ir de acá para allá, a tal edad me caso, a tal momento tengo mis hijos, en tal momento armo el negocio, ¿sí? Eso es propio de la condición moderna, ¿sí? Antes el designio humano venía de lo que quería Dios. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, Sebastián, ¿sí? En parte, se podría resumir en parte en lo que estás diciendo, ¿no? Que el hombre dejó de adaptarse al ambiente o estar subyugado por el ambiente, estar sometido a las fuerzas de la naturaleza, y empezó a someter a las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Es el momento también de la escisión de la condición humana de la del mundo, ¿sí? No por nada las filosofías idealistas pautan un sujeto frente a un objeto. Y es el momento en el cual el mundo empieza a ser un laboratorio de instrumentación de experimentos humanos, de una manera muy brutal, dicho de una manera muy, muy brutal, ¿sí? Pero hay una idea de que el mundo está un poco ahí para servirse, porque los humanos somos quienes tenemos mayor conocimiento y capacidad de decisión sobre seres, naturaleza, animales que no son tan inteligentes como nosotros. ¿Sí? Estamos, en estos momentos estamos en un punto de puesta en crisis de esa lógica instrumental, ya de hace casi 70 años que estamos en crisis de esta lógica de pensamiento instrumental. Hay algo ahora que se llaman filosofías vinculadas al antropoceno, que están volviendo a reconocer la necesaria unión de eso que se estuvo escindiendo todos estos años, todos estos siglos, ¿sí?
5 siglos igual. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O más o menos? Muy confundidos. Hasta ahora bien. Buenísimo. Acá hay otra pregunta. Hay algo de que una de las cualidades del pensamiento proyectual es agregar el tiempo a la ecuación del proyecto. Podría decirse, Santiago, lo que se agrega al proyecto, el proyecto se conjuga en términos de futuro. Cuando ustedes proyectan hacia el futuro, porque la idea es transformar, desde el presente transformar el futuro. Eso es casi como parte del ADN, ¿no? Lo dice von Sipe en las 7 pilares del diseño. Uno de los elementos claves de la condición de diseño es el hecho, el tiempo del diseño es el tiempo del futuro y el tiempo del diseño como proyecto, ¿no? Acá podemos hablar de diseño como proyecto o diseño que no es proyecto. Si la definición del diseño deja en suspenso el proyecto, comparto la idea de diseño como cultura material, del diseño en la antigüedad, del diseño de los sumerios, lo comparto. Ahora, desde el momento en que decimos que el diseño se reduce al pensamiento proyectual, y bueno, o decimos que el diseño se ancla en el proyecto, bueno, entonces estamos dándole una fecha para nosotros concreta, un momento concreto que es en el que se producen estos cambios. La mayor individuación, la legitimación del presente en función del futuro y no del pasado, ¿sí? La figura de la autoría, la idea del mejoramiento permanente, muy cercana a la idea de innovación, ¿sí? Y una fuerte apoyatura en la ciencia y en la técnica. ¿Sí? Consulta. Sí. Eso es cuando está más marcado ya con la revolución industrial, en donde el tiempo empieza a medirse más exactamente, porque antes se hacía algo y estaba cuando estaba, había un Exactamente, pronóstico de forma parte del libertad. mismo proceso de racionalización, de planificación, de cuantificación, de cálculo, de medida. Hay un texto maravilloso de Michael Baxandal, ¿lo leyeron? El ojo del 480, creo que se llama, es un historiador cultural del arte. Sí, en Historia 2 de diseño lo leímos. Es de diseño gráfico, ¿no? Sí. Bien, es un texto precioso. Él les escribió el nombre del autor, ¿sí? Por si lo quieren rastrear, debe estar dando vueltas por todos lados. Y lo que trabaja Baxandal es cómo aparece la pintura renacentista. Y va a decir, la pintura renacentista es producto de una sociedad renacentista. O sea, los tipos, ¿sí? Y las mujeres, que en aquel momento eran, todos de los que hablan eran hombres, ¿sí? Pintaban como pintaban, ¿sí? Y pintaban con proporciones, y tenían una cuadrícula, y tenían murales, ¿sí? Podían trabajar perfectamente el sistema de medidas y de proporciones, porque ¿dónde se produce esa pintura? Se produce en sociedades, a ver en qué sociedad se produce. Se produce en Flandes y se produce en el norte de Italia. ¿Qué pasaba en esas sociedades? Bueno, eran sociedades del comercio, eran sociedades que todo el tiempo convivían con sistemas de pesos, medidas y proporciones. O sea, el pensamiento matemático y la cuantificación formaba parte del ADN de esas sociedades. No era difícil llevar esa misma lógica a la pintura. Pero, son las sociedades, obviamente, donde emerge este movimiento de resquebrajamiento de las ideas tradicionales, medievales, etcétera, ¿sí? Ahora, es como un cambio, un giro de 180 grados, ¿sí? Y este proceso de cuantificación, que parece una tontería, el desarrollo de la astronomía, de las matemáticas, del cálculo, el lanzarse el poder calcular la cantidad de libros en función de viajes transatlánticos, ¿sí? Calcular la cantidad de días, porque si no te quedás sin víveres y sin agua y sonaste, ¿sí? Hay que saber calcular, digamos, el diámetro de la Tierra, todo eso que sucede a partir de los sabios, de Colón, del huevo, y toda esa historia mítica que nosotros estudiamos en la primaria, ¿sí? Como si Colón le había pifiado con la circunferencia, si no le había pifiado, si iba a morir de hambre, en realidad él pensó que era mucho más chica de la Tierra de lo que era, y todo eso, ¿sí? Forma parte de las mismas características de esta sociedad. Pero sí es cierto que
que lo que decís, no sé si Santiago o Sebastián, es que la cuantificación también empieza a ser moneda corriente en esta sociedad, ¿sí? Y la estandarización también, perfecto, Luz. La estandarización también. La estandarización viene un poco después, cuando escala la revolución industrial, cuando la revolución industrial inaugura el tiempo de la producción de masas y esa rápida provisión de productos producidos en escala masiva es también un poco la que va condicionando, ¿sí? Y la necesidad de mano de obra que va del campo a la ciudad y que se empieza a concentrar en las ciudades, es la que va generando un crecimiento demográfico bastante importante, explosiones demográficas, y empiezan, pero esto ya en el siglo XIX, las sociedades de masas. ¿Sí? Entonces son cambios muy importantes, los cuales el diseño como tal va a retomar esta discusión, ¿sí? Va a retomar esta discusión. ¿Qué es la producción? ¿Qué es la necesidad? ¿Qué es una producción de masas? ¿Sí? Y nosotros vamos a ver también cómo el diseño se va a separar de otras formas distintas de producción de la cultura material, como es el arte y las artesanías. ¿Sí? El pensamiento de diseño es un pensamiento que va a intervenir en el mundo de la cultura material y visual, pero va a intervenir de una manera distinta a como se había intervenido o como habían intervenido previamente o en forma paralela las artes y las artesanías y los oficios. ¿Cómo venimos? Por ahora bien. ¿Por ahora bien? Ujú. ¿Y en el Twitch cómo venimos? ¿Cuántos tenemos, Carlos? 58, buenísimo, buenísimo. ¿Y hay preguntas en el Twitch? A ver. Ah, muy buena pregunta. Bueno, estamos hablando de cómo el diseño aparece como una disciplina. Sí, nace del ámbito de los oficios, claramente, ¿sí? Nace una serie de conjunciones, de convergencias, de cosas que convergen. Pero nace en el mundo de los oficios y después empieza a tomar como espesor temático, conceptual, ¿sí? Pero también hay una discusión con los oficios. Sí, ¿quién estuvo hablando por ahí? Que está re bueno como también insistir en que la tarea del diseñador está como alejada, o sea, es un oficio, pero a la vez te tiene que alejar, pero para reforzar también nuestro rol sobre cómo salimos después de la facultad. Porque puede haber oficios y podemos ser en algún punto artesanos, pero porque esa es la base, pero en realidad somos más que eso, justamente entra a lo que es el diseño, como el pensamiento proyectual. Exactamente. Yo creo que el texto que va a terminar de clarificar esto, no sé qué les parece, Maru, Hernán, es el texto de Maldonado. Horacio. Sí, me parece que sí. Creo que entre el de Elías y el de Maldonado, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ahora bien, sí, Maru. No, sí, totalmente de acuerdo. Me parece, digamos, que esta es una primera introducción y que en todo caso lo que estamos pensando es cómo aparece históricamente la idea de proyecto, ¿no? Y eso se va a desplegar a lo largo de la cursada. Sí, efectivamente, no pretendemos que en una clase y en 40 minutos lo resolvamos. Es bastante complejo. Pero sí instalamos el debate y eso nos gusta mucho. Que discutan, a mí me parece genial. Me parece que eso forma parte del clima universitario. Esto es básicamente tributar a la universidad y al conocimiento y al desarrollo de pensamiento en la universidad pública, de la cual estamos absolutamente enorgullecidos. ¿Sí? Entonces, señalar algunas cuestiones. A mí me gustaría señalar algunas cuestiones.
para más o menos empezar con algunas definiciones que ustedes van a encontrar en el texto de Berman, voy a compartir pantalla. Me van a decir si se ven y qué se ven. No, esto no es. Siempre me equivoco. Acá. A ver. No, hace 70 años, ahora estoy tratando de recordar la parte en que la dije. Hace 70 años empieza la crítica, digamos, un poco antes también, a partir de Max Weber, pero sobre todo quienes formulan la crítica más brutal, más dura, más al hueso, de lo que ellos llaman racionalidad instrumental, es la escuela crítica de Frankfurt. Es decir, a este pensamiento en el cual hay un despliegue de la razón, ¿sí?, que llevada al paroxismo, llevada al límite, de alguna manera, digamos, entra a, de alguna manera, plantear situaciones de locura, de una absoluta irracionalidad. La Escuela Crítica de Frankfurt va a ser la primera que va a decir, con todas las letras, hubo insinuaciones previas, pero con todas las letras, va a decir, la irracionalidad o lo irracional no es algo externo a la razón en la modernidad, sino que forma parte del proceso mismo de racionalización. Dicho de otra manera, todo lo que tiene que ver con un funcionamiento, con una anomalía, es constitutivo de una razón que no es una razón liberadora, libertaria, sino que es una razón de dominio. ¿Ahora sí? Perdón, Verónica, yo había entendido, estábamos hablando justo de que antes el hombre se sometía a la naturaleza y que después el hombre sometió a la naturaleza. Sí. Que hace 70 años se produjo un quiebre, una crisis en eso, y que yo la entendí como que, bueno, el hombre está empezando a entender que no puede someter a la naturaleza Claro, indefinidamente. exactamente. Por eso me refiero a la Escuela Crítica de Frankfurt, que es la primera que dice eso. Dice, el sometimiento a la naturaleza es visto como una locura. ¿Ahora sí? ¿Me siguen o se frizó Andrés? Sí, ahí quedó. Pensé que era yo, perdón. Es eso. Es eso que vos señalás. No sé, Andrés, si me podés seguir, pero es eso que vos estás señalando. Solo que eso tiene un nombre y apellido, ¿sí? Que se llama, digamos, racionalidad instrumental. Es decir, usar a la razón como un instrumento para fines también escindido de cualquier plano de valoración y de reconexión con la naturaleza y con el entorno. ¿Sí? O sea, es el despliegue de una razón que no tiene un sustrato profundo o un juicio de valor profundo en su acción. Entonces, eso es someter a la naturaleza, es eso. Es servirse a la naturaleza para, no sé, ampliar la frontera sojera, pues yo quiero ganar más plata. Yo quiero ganar más plata, ¿sí? El impacto ambiental, bueno, yo no lo voy a vivir, lo vivirán otros, yo ya voy a estar muerto. ¿Sí? Es eso. Pero eso es producto de una lógica totalmente instrumental sobre el mundo. Y esto no es la ocurrencia de una persona mala, sí es, pero cuando muchas personas malas hacen más o menos todos lo mismo, en toda la historia, en varios lugares del mundo, y quiere decir que ya deja de ser un tema de gente mala que hace cosas, sino empieza a ser una lógica social que hay de base. Lo mismo que, digamos, hay lógicas que permean las conductas individuales, que son lógicas comunes. Y esa tiene que ver con estas grandes ideas que regulan el sentido común, que son grandes filosofías, que no se estudian como cuerpo de filosofía, sino que uno las tiene internalizadas como prácticas. ¿Sí? El hecho de pensar en la naturaleza como un espacio para servirse o como un recurso ilimitado y no pensarla en los términos en los que la pensaban los incas con la Pachamama, y bueno, eso habla de una filosofía reorganizando la vida cotidiana. ¿Sí?
Y esta filosofía que reorganiza la vida cotidiana arranca en la modernidad y va a tener una serie de modernismos. O sea, hay varios tipos de pensamientos que van más o menos por ahí. Van a aparecer, no tenemos mucho tiempo, de ilustración como el primer modernismo, pero también va a aparecer el romanticismo como una primera gran advertencia respecto de nos la vamos a poner de frente si seguimos así. Y esto aparece tempranamente en el siglo XIX. ¿Por qué nos interesa? Bueno, vamos a ver, pero nos interesa porque estos modernismos, ilustración, romanticismo, van a también a impregnar, empapar, ¿sí?, gran parte del pensamiento de los inicios del pensamiento proyector y sobre todo primeras escuelas de diseño en Europa y en América. ¿Sí? Y en América. Escuelas de artes y oficios que devienen escuelas de diseño. Y vamos a ver también un poco el debate, el punto de quiebre en el cual las escuelas de artes y oficios, ¿sí?, continúan siendo escuelas de artes y oficios o empiezan a ser escuelas de diseño. Horacio, acabo de ver tu mensaje. Puedes escribir en el Twitch y Carlos lo levanta y nos lo comparte. Pero tenemos a un docente en el Twitch, a otro en la FADO y Hernán y Maro están acá. Igual si querés entrar al Meet, hay lugar. Somos 84. Entonces ahora sí, si les parece, voy a compartir. Yo pensaba, Vero, Sí. antes de avanzar con lo que ibas a compartir, que tal vez yendo al texto de Berman, en relación a esto que vos venías comentando respecto, digamos, de la crítica a la razón instrumental, que proviene sobre todo, digamos, la crítica más fuerte de la escuela de Frankfurt. Bueno, en el texto de Berman recupera un autor que está en sintonía con ese pensamiento que es anterior a la escuela de Frankfurt, que fue de la década del fines de los 20, 30, 40, 50, y que es Max Weber. Exactamente. ¿No? Supongo que lo ibas a comentar. No, dale. No, digo, un comentario muy chiquito, muy pequeño, pero ya Weber hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empieza a pensar, lo digo así muy categóricamente y como, digamos, casi título rimbombante, pero empieza a pensar que la progresiva independencia de, digamos, los sistemas de racionalización, de las formas en que la razón instrumental y efectiva se articula en sistemas de dominación, modos de hacer, sentir y pensar, bueno, Weber empieza a pensar que está él frente, digamos, a la muerte del sujeto. A ese sujeto del cual Verónica hablaba, bueno, empieza a surgir o dar sus primeros pasos como autónomo, soberano, que puede pensar, como decía Kant, sin tutelaje de ningún tipo. Aquel sujeto, digo, ya tenés un intelectual, incluso, digo, bueno, en línea también con el pensamiento romántico, está en crisis. O sea, el sujeto moderno vivió muy poco tiempo. Efectivamente. O sea, nació ya en crisis. Claro. ¿Sí? Y es muy interesante lo que señala Hernán. Efectivamente es así, te agradezco el recordatorio de la figura de Weber, porque Weber es el primero que de alguna manera habla de la sociedad planificada, del desarrollo de las sociedades administradas, y nada, de alguna manera esa idea de que, digamos, no va a haber mucho espacio, digamos, para
una realización individual, ¿sí? Que en realidad estamos como subidos a una moto que es imposible parar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el origen de esto? Bueno, hay muchos orígenes, autores señalan muchos orígenes. Yo voy a compartir, tercer intento, comparto pantalla, ustedes me dirán si lo ven. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito, ¿no?, de modernización. Bueno, estuvimos hablando de modernidad como un momento histórico, pero ahora vamos a hablar de modernización, ¿no? Y la modernización es un poco este proceso que acompaña a la modernidad. ¿De qué habla Berman cuando habla de modernización? Habla de todos estos procesos sociales que dieron origen a la modernidad, ¿no? Y que él de alguna manera la señala muy al pasar, pero que está bueno tenerlos presentes, ¿no? El descubrimiento de las ciencias físicas, la revolución industrial, el crecimiento urbano y acelerado, la expansión demográfica, el fortalecimiento de los estados, y a partir del siglo XIX los movimientos sociales masivos, y desde, digamos, la configuración del capitalismo y su articulación con la producción industrial, el desarrollo de un mercado capitalista mundial en expansión que va por distintos tipos de capitalismo. O sea, el capitalismo también reconoce distintos modos de ser capitalista, y cada crisis capitalista también incide y produce cambios sociales muy importantes. Estos procesos en la historia mundial de Occidente lo que hicieron fue construir, ¿sí?, ideas y visiones o corrientes del pensamiento que Berman las llama modernismos. Entonces, ¿qué son los modernismos? Son corrientes de pensamiento que lo que hicieron fue pensar, dialogar, ¿sí?, poner en crisis o alabar al proceso de la modernidad. Entonces, básicamente el modernismo es un pensamiento que nace en la modernidad y que está en diálogo con esa modernidad, que está constantemente interpelando, ¿sí?, la condición moderna. Este es un cuadro de las tres fases de la revolución de la modernidad que plantea Berman, y acá una serie de eventos para que nos situemos y no nos mareemos, ¿sí? Entonces, les sugerimos también, cuando vean el texto, lo lean, lo trabajen, tener esta línea de tiempo presente que va justamente a partir de la paz de Westfalia, del fin de la Guerra de los 30 años, siglo XVII en adelante. Nosotros ya habíamos citado incluso siglo XV y XVI, que tiene que ver con el Renacimiento, ¿sí? Pero en términos de Berman, ¿sí?, acá encontramos tres grandes modernismos. Por un lado, la Ilustración, ¿sí?, que va a aparecer en el siglo XVIII, el Romanticismo a partir del siglo XIX, y sobre el fin del siglo XIX el Positivismo. Y una serie de eventos que nos permiten enmarcar un poco cómo aparecen estas ideas, ¿no? La Revolución Industrial, que más o menos podemos datar los orígenes entre 1750, 60 y 1840, después la Revolución Francesa, qué sé yo, el Manifiesto Comunista en 1848, la publicación del Capital en 1861, creo el primer volumen, y después esto que les comentaba Hernán, ¿no?, la edición de la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo de Max Weber en 1904, y previamente en 1871 en la Comuna de París. Datos que acá son importantes: la unificación de Alemania con Bismarck en 1871, y después algunos elementos como que señala Berman en el texto, como el Manifiesto Futurista en 1909. Pusimos el hundimiento del Titanic como nota de color porque, fíjense, para situar, si todos más o menos tenemos presente esas imágenes de la película Titanic, ¿sí?, que se situaron sobre el fin de la Belle Époque, ¿sí?, que para historiadores como Hobsbawm termina, ¿sí?, con la Primera Guerra Mundial, con la Gran Guerra en 1914, es absolutamente brutal que en términos de 7 años, ¿sí?, se haya vivido del modo, la alta burguesía haya vivido del modo en que vivían en la época del Titanic, y 7 años después, ¿sí?, Europa haya presenciado eventos o el fin de la Gran Guerra con las transformaciones sociales que existieron. Dicho de otra manera,
para mí es muy impactante pensar que son solo 7 años los que separan de la gente y la sociedad que viajaba en el Titanic, tanto en la primera clase como en la tercera, de lo que empezó a suceder en Bauhaus en 1919, ¿no? Es como, eso es como muy impactante, que en 7 años haya cambiado tan radicalmente, digamos, esas sociedades. Entonces, acá un poco para resumir, estamos todavía acá en el Meet. Yo tengo miedo que se nos termine el Meet, ¿sí? Estamos buenísimo. Sí. Voy a plantear esta pantalla y ya cortamos y retomamos la clase que viene, ¿no? Si tuviésemos que plantear 4 características de estos modernismos que venimos hablando, ¿sí? Ilustración, romanticismo, positivismo, podríamos decir que estos modernismos tienen algunos rasgos en común. Algunos de ellos desarrollan una utopía científico-tecnológica, es decir, parte de la condición modernista es confiar en la ciencia y en la tecnología como llaves, ¿sí?, de apertura de la historia, o dicho de otra manera, pensar que la historia, que a partir de la modernidad también no va a ser las historias, sino una sola historia, que es la historia de la condición humana, ¿sí?, la historia va a estar impulsada, ¿sí?, por grandes revoluciones científicas y tecnológicas. Y no es difícil también encontrar en esta idea el ideal del progreso, o sea, la utopía científica y tecnológica de alguna manera nos proyecta hacia el ideal del progreso humano, ¿sí? Utopía acá en el sentido, no en el sentido de lo imposible, sino en el sentido de lo deseable, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Y después también la utopía político-social. Gran parte de estos modernismos también desarrolla un fuerte pensamiento político, ¿sí?, que va a hacer descansar o en la figura del burgués, o en la figura de la clase, o en la figura del movimiento social, o el movimiento de masas, a una especie de actor importante en términos de transformación social. Dicho de otra manera, ese individuo que se empodera en la modernidad, ¿sí?, que es un individuo también que después se estructura en términos de clase eventualmente, ¿sí?, o no, ¿sí?, y ese individuo que forma parte de las sociedades de masas también es consciente o piensa de sí mismo que la historia puede ser cambiada y el futuro se puede transformar si se articula con gente que participa de sus mismos ideales y proyectos y colectivamente cambian el presente o inciden en el presente para cambiar el futuro. Esa es la utopía político-social. Esa idea de que la condición humana puede cambiar el presente y el futuro también es propia de la modernidad, ¿sí? Hasta la modernidad, esa idea de que las voluntades individuales cambian, no estaba, que el hombre gris, el hombre de la calle, podía modificar en algo el destino de la humanidad, no estaba presente, ¿sí? La otra gran característica de los modernismos, no todos la comparten, nuevamente, son características que pueden estar distribuidas no parejamente entre los distintos modernismos, algunos pueden tener más énfasis en unas y otros en otras, pero otro gran componente de los modernismos es la crítica a la tradición. La condición moderna es una condición que va a estar constantemente criticando el pasado, es decir, queriendo despegarse del pasado. ¿Por qué se quiere despegar del pasado? Porque el pasado es el tiempo del pasado, de lo que ya fue. El tiempo moderno es el tiempo del futuro, ¿sí? Y finalmente, puesto en duda el imperio de Dios, el imperio cotidiano de Dios, es decir, el modo en que, digamos, el pensamiento divino, ¿sí?, podía gobernar la vida cotidiana, ¿sí?, cuando la vida cotidiana empieza a estar gobernada por un pensamiento humano, que es el pensamiento de la planificación de esa cotidianeidad. Una vez puesto en entredicho la capacidad omnipresente y omnisciente y omnipotente de Dios, ¿sí?, Dios reducido al espacio, al ámbito de la fe, lo que va a aparecer es la necesaria emergencia, casi como una urgencia, de una conciencia crítica o autorreflexiva, el hecho de ser uno, juez de uno mismo y de las acciones humanas, y en eso
la figura de Kant acá es absolutamente sobresaliente, ¿no? Esa idea de que la condición humana implica un nivel de autoconciencia sobre el propio hacer también es algo moderno. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a terminar la teórica por hoy para dar espacio a que vayan a los prácticos. Así que si no hay más dudas, salvo que haya una duda puntual sobre esto que estamos diciendo, lo vamos a retomar en prácticos y lo vamos a retomar la clase que viene. ¿Sí? Bueno, ¿escucharon bien? ¿Estuvo bien la transmisión? ¿Todo bien? Sí, Sí, bueno. todo perfecto. Buenísimo, todo bien. buenísimo. Sí, Bueno, todo claro. esperamos entonces seguir con esta dinámica y maximizar el tiempo, no hacerles perder más tiempo de clase, y ya le pedimos entonces a Carlos que gentilmente deje de grabar para